Bienvenido, feliz viernes y hoy destacamos un consejo clave de Warren Buffett. No tomes los resultados anuales tan en serio, enfócate en los promedios de 4 o 5 años, que esa es la clave. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round hablaremos sobre el mercado de viviendas y lo que buscan los compradores. En el segundo round analizaremos la diferencia entre lo que es la buena deuda y la mala deuda, si es que existe alguna. Y en el tercer round descubriremos cómo dos hermanos con un préstamo lograron crear un imperio exitoso y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Y en el monólogo de hoy vamos a hablar de una crisis que sacudió al mundo de las finanzas en la parte de tecnología y que ha dejado a miles de clientes sin acceso a sus ahorros. Quizás no lo han escuchado en otras fuentes, pero quiero que lo digan acá claramente. Se trata de un banco que se llama el Evolve Bank, que es una de las principales compañías de fintech que enfrenta controversias tras la caída de algo que se llama el Synapse, que es un intermediario que gestionaba fondos de sus clientes. Más de 96 millones de dólares han desaparecido de este caos financiero, afectando, para que tengan una idea, a más de 104.000 personas. Entre ellas destaca el caso de una señora que se llama Lorena Baculina, quien no pudo utilizar sus ahorros, que han salido en algunos lugares reseñados de hasta 137 mil dólares para la compra o para el cierre de una casa. Así que la banca tradicional y los fintech se acusan, lo que sería mutuamente, generando una crisis de confianza en el sistema. Y esta situación subraya lo que es la importancia de entender los riesgos asociados a la fintech y asegurarse de que nuestros ahorros estén respaldados y protegidos. Además, nos muestra la necesidad de una mejor regulación y transparencia que es evidente para que el sector siga creciendo. Así que es bien importante e interesante que sigan tribunas como esta, donde tratamos de ayudarles y se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales para que no caigan en este tipo de abusos. Les damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante, el grupo ilafin.com, y vamos a escuchar lo que nos dice Martin Lidwell, que es un experto, como ustedes saben, en estructuración de patrimonios. Le preguntamos cómo evitar conflictos entre hermanos al momento lamentable de lo que sería dividir una herencia, y él nos explica pues claramente qué es lo que piensa que se debería hacer al respecto. Adelante. Y yo siempre les digo a esas familias, a esas parejas, a esos padres, que el hecho de que se peleen o no se peleen no lo va a determinar la estructura jurídica, sino la educación que reciben en sus casas. O sea que yo no puedo hacer nada para que se peleen o no se peleen. Lo que sí puedo hacer, y es verdad que es un tema importante, es armar una estructura que determine claramente cómo termina esa pelea, quién se queda con qué. Y eso en general desalienta justamente las peleas. Ese es el primer comentario. El segundo es, para toda aquella gente que piensa, no, en mi casa eso no va a pasar, que entiendan que las peleas en general se originan por la falta de claridad de los padres en cuanto a qué quieren que pase con sus activos. Y eso deja que los chicos tengan que interpretar. A papá le hubiera gustado que mantengamos la empresa familiar. A mamá le hubiera gustado que mantengamos esta casa de fines de semana. Y por ahí a la mamá no le importaba nada la casa de fin de semana y le importaba la empresa. Y por ahí al papá no le importaba ninguna de las dos cosas. Y por interpretar lo que al papá o a la mamá le hubiera importado, se generan las peleas. Es decir, las peleas en general no es un hijo malo queriendo estafar a un hijo bueno, que a veces pasa, pero no es la mayor parte de los casos. La mayor parte de los casos son hijos igualmente buenos o igualmente normales, con percepciones diferentes de lo que sus padres hubieran querido, o con necesidades diferentes de ellos mismos. Eso es lo que genera las discusiones y las peleas. Que después con el tiempo, la falta de comunicación, alguna familiar político que mete púa y demás, y terminan pequeñas diferencias transformándose en grandes peleas familiares. Todo evitable desde la educación, la comunicación clara de objetivos y por supuesto el armado de estructuras. Y tú te ha tocado presenciar básicamente este tipo de diferencias dentro de la familia. Cuando tú has visto todo esto, ¿crees que
es muy amplio en la familia latinoamericana, o tú ves que porque obviamente es un tema que llama la atención, la familia latinoamericana la ves más unida luego de un percance, o es básicamente irrelevante, ves peleas independientemente de dónde estén ubicados, o ves a ese arraigo que nos caracteriza como latinos donde tiendes a preservar el concepto familiar. No, yo creo que cuando los valores de una persona, conservar la familia es un valor importante, uno hace más cosas para no pelear, para amigarse, o para aún estando distanciado o peleado, tener una cierta vida familiar. Excelente lo que nos comenta Martín con un análisis claro y por supuesto porque es latino, habla español perfectamente. Quiero que se queden allí porque nos vemos luego del corte. No se retiren. Y hoy vamos a hablar de un tema crucial en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, como lo es la disponibilidad de viviendas y los desafíos que enfrentamos todos como sociedad. Más de 20 millones de hogares podrían quedar disponibles a medida que los empty nesters, que es decir, los adultos mayores sin hijos en casa, deciden reducir el tamaño de sus hogares. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, la mayor parte de estas viviendas están ubicadas en ciudades como Pittsburgh y Buffalo, mientras que la demanda más alta proviene de grandes centros costeros y tecnológicos como lo que sería en California San José y en Texas la ciudad de Austin. Además, muchas de estas propiedades son demasiado grandes o costosas para los jóvenes que buscan lo que sería una primera vivienda. La solución no está en redistribuir estos hogares, sino en impulsar la construcción de nuevas viviendas en áreas donde más se pudiese necesitar. Y aquí encontramos otro obstáculo más que estamos viendo en los mercados, como serían los altos costos de los materiales, que indudablemente perjudican todo el proceso, además de lo que serían las reglas de zonificación y los largos procesos de aprobación que pueden demorar años. Fíjense lo que sucede en el sur de los Estados Unidos, donde hemos visto mercados menos regulados que han logrado adaptarse mejor a todo lo que serán las necesidades de los compradores en esa área, y los constructores están aprovechando la densidad para crear hogares, como se dice por allí, a precios más accesibles. Este tema no solo afecta a la generación joven, sino también a la comunidad latina que busca oportunidades para crecer y adquirir vivienda propia, y yo creo que es hora de promover cambios en las políticas y encontrar soluciones que beneficien a todos. Durante los programas de los últimos meses nos han visto tratar este tema inmobiliario con muchísimo ahínco. Creemos que es un problema de orden nacional e inclusive hemos estado analizando lo que sucede en materia internacional, porque todo el proceso de la vivienda forma parte de esos cambios que tienen que hacer los gobiernos para tratar de generar lo que sería una tranquilidad, una satisfacción, además de una construcción de riqueza hacia el futuro, que inclusive pueda permeabilizar en ese proceso que nosotros desde la tribuna llamamos todo lo que tiene que ver con la transferencia de riqueza hacia las siguientes generaciones. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver lo que se piensa en algunos momentos de buena o mala deuda y qué debemos saber al respecto. Fíjense bien, hoy abordaremos un tema que toca a todos, que sería deuda buena o deuda mala. Muchos piensan que lo que sería una deuda buena es aquella que genera rendimientos en el tiempo, como una inversión en educación o lo que sería infraestructura. Y por otro lado, se cree que lo que es la deuda mala es aquella que no solo trae pérdidas, sino que se utiliza para gastos que pudiesen no generar un valor a futuro. Sin embargo, la realidad es un poquito más compleja de todo esto. No existe una distinción absoluta entre buena y mala. Lo que sí existe es una buena o mala, y valga la redundancia, gestión de riesgos, y es allí donde está la clave de la cual nos vamos a enfocar en este round. Fíjense bien, en los últimos 20 años la deuda de los Estados Unidos se ha triplicado, alcanzando casi los 36 trillones de dólares, una cifra impresionante que demuestra lo crucial que es entender cómo se maneja la deuda. Por ejemplo, invertir en proyectos como infraestructura o programas educativos puede generar grandes beneficios a largo plazo, pero no todos los gastos tienen el mismo impacto positivo. Un ejemplo clave es la emisión de deuda durante la década del 2010, cuando las tasas de interés eran históricamente bajas y entonces el gobierno tuvo la oportunidad de emitir bonos a largo plazo y asegurar, como en ese momento se podía prever, costos fijos bajos, pero no lo hizo
de manera suficiente y ahora con tasas mucho más altas, los costos de deuda, lamentablemente, como todo, han aumentado drásticamente. La lección dentro de todo este proceso es clara: la rentabilidad no es lo único importante, el riesgo y la gestión del riesgo son fundamentales, y ya sea que estemos hablando de proyectos públicos o de finanzas personales, una buena gestión de riesgo no solo minimiza costos, sino que maximiza oportunidades y resultados a largo plazo que pueden tener un impacto increíble en todo lo que tiene que ver con las finanzas. Fíjense bien, tendemos a entender que la deuda pudiese ser mala. Queda claro en el round de que hay deuda que se pudiese tomar para crear mejores retornos, pero que por lo general, lamentablemente, al no entender de las oportunidades a fondo, podemos incurrir en tener la necesidad luego de ver cómo tapamos lo que normalmente se llama en finanzas el hueco que generan las malas inversiones. Por eso es que nosotros, cuando tenemos que hacer algún tipo de recomendación, siempre recomendamos invertir en el mercado de capitales a largo plazo, porque por lo general, a raíz de lo que hemos visto en materia estadística, el mercado de capitales pudiese decirse que en la mayoría de los casos, para evitar la palabra siempre, genera retornos positivos que complacen a quienes tratan de ahorrar y preservar el capital a través de, valga ese nombre, digamos, interesante, la bolsa de valores y los mercados de capitales. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver lo que pasó con unos hermanos que pidieron un préstamo y crearon un imperio en una historia bastante inspiradora. Y hoy vamos a hablar de una historia inspiradora, la de los hermanos que transformaron un pequeño préstamo en un imperio global. Hace más de 20 años, Nick y Matt Morway iniciaron Zuru con tan solo $12,000 prestados por sus padres, sin contactos ni experiencia, y en un país extraño, China. Los hermanos aprendieron a sobrevivir con $1 diario mientras creaban su primera fábrica. Hoy Zuru es un gigante de juguetes económicos y diversos productos de consumo, y proyectan ingresos, por ejemplo, este año, en el 2024, en 1.7 billones. Aquí sí viene la palabra billones y hay una diferenciación entre ella y trillones, pero en español billones sí existe, además de que la compañía tiene un crecimiento anual de hasta el 30%, y entre sus productos más destacados se encuentran los que serían los juguetes coleccionables y los pañales de bajo costo. Su éxito radica en una estrategia clara, un control total sobre su cadena de suministro, automatización y fabricación eficiente en el país chino, y esta fórmula les permite ofrecer precios más bajos que sus competidores, como otras compañías que se llaman Hasbro y Mattel. Zuru no se detiene en los juguetes, están apuntando a revolucionar el mercado de las viviendas prefabricadas y utilizan un software llamado Dreamcatcher que permite diseñar casas de forma sencilla y precisa. Además de que la empresa ya está construyendo en China muchísimas de estas soluciones y planea exportarlas, y tienen que tener en la vista lo que es la América Latina el próximo año. Esta historia, yo creo que es interesante, es un ejemplo claro de cómo la innovación y la diversificación pueden transformar una idea en éxito global, y para la comunidad que nos sigue en la tribuna, creo que es una de esas cosas que nos pone a pensar en estas épocas decembrinas, navideñas y de reflexión: qué queremos para el resto de nuestras vidas, y si definitivamente en el 2025 nos atrevemos a poner algún tipo de negocio en paralelo que permita entregarnos la posibilidad de tener mejores ingresos. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué tenemos. Ya ustedes se conocen las secciones que dice el Big, el Outlook, el Review y lo que nos dice nuestro aleccionador Avatar Digital. No se retiren. Fíjense bien, el calendario económico para los próximos días trae datos claves que nos ayudarán a entender las tendencias globales y lo que podría venirse en los mercados. El domingo por la noche se publicarán los datos de producción industrial de Corea del Sur para noviembre. Eso mide la producción industrial en todo lo que tiene que ver con la actividad de las fábricas y el impacto en la economía, en este caso en Corea del Sur. El lunes a las 3 de la mañana, cuando estemos durmiendo, se presentan los datos de importaciones y exportaciones de Hong Kong para noviembre, y estos datos reflejan el comercio internacional y su impacto en la economía local. Y más tarde, a las 9:45 de la mañana, hora del este, vamos a conocer lo que se llaman los Chicago PMI de diciembre. Aquí en los Estados Unidos mide la actividad económica en el sector manufacturero. A las 10 de la mañana, hora del este, se reportarán lo que tiene que ver con las ventas de
viviendas, las ventas pendientes en los Estados Unidos para noviembre y ese indicador pues obviamente muestra la actividad en el sector inmobiliario. A las 10:30 hay un índice que se llama el índice de manufactura de Dallas de la Reserva Federal, lo que está ubicado en la ciudad de Dallas, en Texas, y mide la salud económica del sector. Y por la noche, el lunes, de todos modos tendremos el próximo programa, vamos a ver el índice de precios al consumidor de Corea del Sur para diciembre, ya que mide cómo fue la variación de los precios y también indudablemente los PMI oficiales de China. Todos esos indicadores que parecen bastante repetitivos son los que utilizan las máquinas que, como las que tienen a mis espaldas, analizan una cantidad de algoritmos y reflejan posibles oportunidades de compra o oportunidades de venta, que en definitiva son lo que alteran los mercados de capitales. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del review. Bueno, y hay una compañía que muchos asesores conocen que se llama Raymond James, que en definitiva trabaja con los clientes individuales. Tienen alrededor de 9.000 asesores financieros a lo largo y ancho de los Estados Unidos y manejan dentro de esa gama de activos alrededor de 1.3 trillones de dólares. Esta compañía por lo general no entrega a los clientes institucionales lo que tiene que ver con recomendaciones que vemos en la siguiente sección que dice el BIC, pero sí ayuda a las familias a todo lo que es el manejo ordenado de sus finanzas y obviamente compite con otras bancas de manejo de dinero que tienen diferentes firmas como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, etc. Yo quiero que se queden allí, por favor, para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección mía que dice el BIC. Bueno, hoy vamos a hablar de las acciones de tecnología más prometedoras para el 2025, según lo que nos dice JP Morgan, que están enfocadas en tres áreas clave: lo que sería la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la automatización. Destacan empresas como Broadcom, con un rendimiento impulsado por soluciones de redes y todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, y se espera que los ingresos asociados por la inteligencia artificial alcancen entre 17.000 y 18.000 millones de dólares, una cifra increíble en el 2025. Hay una compañía que se llama CyberArk que también figura dentro de los líderes gracias a su amplia gama de productos y un perfil de crecimiento robusto en el campo de la ciberseguridad. Y otra empresa destacada, algunos conocen por las computadoras, se llama Dell Technology, que aprovecha la demanda de infraestructura tradicional y las inversiones en la inteligencia artificial para impulsar sus ganancias. Según lo que nos dice JP Morgan, dentro de otras recomendaciones se encuentra Guidewire, que es una compañía de software líder en el sector asegurador, y otra compañía que se llama Synopsys, que es una empresa de diseño de semiconductores, cuyos ingresos siguen creciendo de manera constante. Por último, hay una compañía interesante que nosotros usamos dentro de todo lo que nosotros hacemos, no solamente en el programa de televisión, sino para poder planificar, que se llama Mondays.com, y otra que se llama Hotspot, que también destacan por su fuerte crecimiento de ingresos y de flujo de caja libre, que es como se llama cuando generan una cantidad de ventas más allá de lo esperado, que les permite crecer en este 2025. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué nos dice nuestro queridísimo Avatar Digital. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy vamos a descubrir una tendencia fascinante que está revolucionando el mundo del whisky: el uso del roble japonés Mizunara. Este material no solo es singular por su origen, sino también por los aromas únicos que aporta, como sándalo, flores y notas herbales, que transforman la experiencia sensorial de cada copa. Los barriles hechos con madera de Mizunara son extremadamente escasos y altamente costosos. Su fabricación es todo un arte, ya que los árboles tardan hasta 200 años en madurar, y cada barril puede costar entre $4.000 y $8.000. Sin embargo, su calidad incomparable los hace un objeto de deseo entre las destilerías de todo el mundo. Empresas como Glendalough destacan por usar estos barriles para su whisky single malt, que ofrece notas terrosas y frutas maduras. Por otro lado, Barrel Bourbon añade una complejidad amaderada y una amargura agradable que lo hacen único. El impacto del Mizunara no solo está en su sabor. En 2023,
Estados Unidos importó whisky japonés por un valor superior a los $80 millones, lo que representa un crecimiento de 20 veces en una década. Esto demuestra cómo una tradición artesanal puede impulsar oportunidades en mercados de lujo. Desde opciones de lujo como Rabbit Hole Founders Collection, con un precio de $1,500, hasta botellas más accesibles como Chivas Regal Mizunara, por $60, existen opciones para todos los gustos. Cada una ofrece una introducción al mundo de este roble japonés tan especial. No te pierdas la oportunidad de explorar estos sabores exclusivos y descubrir cómo el Mizunara transforma la industria del whisky. ¡Feliz fin de semana! Volvemos con más el lunes próximo. Muchas gracias. Siempre es muy valioso lo que aprendemos con el avatar digital. Quiero que le prestemos atención a, como dijimos en qué dice el Vic, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, porque debemos proteger nuestras 3 cuentas más importantes. Cuando estuvimos analizando, tan solo en el 2024 hubo más de 10.000 rompimientos a toda la parte de seguridad en cosas muy importantes, y el 70% de casi todos los que estamos expuestos a la parte online sufrimos de ataques que inclusive no nos dimos ni cuenta. Así que lo que es el teléfono, el banco y el correo electrónico son 3 cosas que les debemos prestar atención. Espero tengan un excelente fin de semana, a descansar, que ya se acaba el año, y nos vemos el lunes si Dios quiere. Muchísimas gracias.